porque cuando la gente piensa en liderazgo feminista piensa en muchas cosas, en simplemente que haya una mujer con un micro, hasta que solamente estemos hablando nosotras en femenino continuamente, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar un poquito en qué significa esto. Yo quería empezar leyendo una definición que hace Marcela Lagarde sobre empoderamiento, que a mí me parece suficientemente inspiradora, y yo creo que tras ello, pues vamos, para meternos un poquito en faena, no estaría ni mal, ¿no? Dice Marcela Lagarde que el empoderamiento es el proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco, o a pasos gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia vida. Dicho de otra forma, es el proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta la constante desautorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran para poder capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas. En los últimos tiempos, el feminismo se ha convertido en un adjetivo que revalida absolutamente todo. Revalida política feminista, urbanismo feminista, arquitectura feminista, música feminista. Parece que simplemente llamar feminista a algo implica un barniz de libertad, de desestereotipado, de progresión, cuando realmente ya esto tiene que ser más de una moda, ¿no? Tiene que buscarse un contenido mucho mayor. La política feminista comenzó a oírse de nuevo cuando, a pesar de que ha estado trabajándose durante muchos años, cuando dos personas que conocemos, pongo el hito en este momento porque me parece como evolución histórica importante, tanto Manuela Carmena como Ada Colau llegaron a las alcaldías de dos principales ciudades de este país. Hola. Y fue muy curioso, porque de repente aparecieron de nuevo las entrevistas en los medios de corriente principal de qué es el feminismo, la política feminista, qué implica ser mujer, estar en política, y empezaron otra vez las entrevistas en primera plana, las entrevistas en medios dominicales. Lejos quedaba aquella, no sé si recordáis aquel reportaje de la 8ª legislatura en la que aparecían las diputadas del PSOE y diputadas del PP con vestidos de alta costura, y eso se le llamaba feminismo en la política o política feminista. Bueno, lejos de ello, se empezaba a hablar de otra forma de hacer política, de una forma en la que se me ponía el foco en las necesidades y en los individuos que se centraban en la política. Entonces, feminizar la política se convirtió en el taller o en la hipótesis de todos los talleres. ¿Qué significaba feminizar la política? Si simplemente había una mujer liderando cualquier movimiento o cualquier actividad política, ¿implicaba eso, feminizar la política? Esperanza Aguirre estaba feminizando la política. Margaret Thatcher era una feminista en política. El caso es que quizá como punto de inflexión tenemos el súper conocido, transgresor e internacional 8 de marzo en España, que ha supuesto que dar otra vez voz, y ya no solamente dar otra vez voz, sino poner el foco en que realmente todas esas medidas que se llevan trabajando durante muchísimos años y que no se habían dado voz porque los corrientes principales no se le había dado voz, porque no se había llegado un medio a poner el micrófono a quien tenía que poner el micrófono. Era mucho más interesante tener un líder o una persona a la que dirigirse para decir ¿cuál es la opinión sobre esto? Necesitábamos a una persona, una cara conocida. Tener muchas desvariaba, y eso principalmente era lo que implicaba la política feminista. Implicaba no individualizar, dejar lejos, de apartar el individuo y empezar a construir en comunidad, empezar a construir en colectivo. De esta manera, y a corto, lo que nos encontrábamos era precisamente que esta necesidad de empezar a construir un sistema con nosotras y para nosotras. El sistema político, el sistema empresarial, el sistema económico en el que nos vivimos no lo hemos construido, nos ha venido dado. De alguna manera todas esas herramientas en las que entramos a jugar ya estaban hechas. Nosotros no contribuimos a esas herramientas.
y el capitalismo y el patriarcado unidos es muy listo y se desdobla, y cuando dicen que el feminismo es lo que moda ahora, vale, pues entonces vamos a empezar a poner a mujeres en puestos de alta dirección o en los primeros puestos de poder. Claro, ahí nos encontramos con una trampa abismal, y esa trampa consiste en que precisamente lo que se va empoderando es que tienen una capacidad de trabajo increíble, es que se autoimponen unos límites, son muy exigentes las mujeres trabajando, es que son una capacidad de organización increíble, utilizan esas características que generalmente y durante años el patriarcado ha estado estereotipando a las mujeres, las ponen en valor, no las liberan de ello y hacen de que por eso esas mujeres tan sacrificadas forman parte de esa alta clase, vamos a llamarlo así, de mujeres que ocupan puntos de alta dirección o de alta responsabilidad. Estos puntos de alta dirección es lo que se llama el feminismo del 1%, porque sí, tienen capacidad de decisión, tienen grande poder, pero no es el común denominador del resto de las mortales. No estamos jugando en esta liga. La creación de un decía Ana Gabriel, y en eso coincido con ella, que la necesidad del feminismo y de la política actual era crear un feminismo, un sujeto político colectivo. El sujeto político colectivo pasa por crear vías de transformación social, y estas vías de transformación social tienen que romper los métodos que hemos estado utilizando hasta ahora. No vale, como decía lo de la portavocía, no vale que siempre hagamos que los medios, por comodidad, porque siempre se ha hecho así, por lo que sea, siempre vayan a la misma cara a ponerle el micro para decir, ¿y usted qué piensa de esto? Porque en el usted qué piensa de esto hay dos cosas. Uno, el usted que piensa, esa persona no puede pensar esa persona, pero tiene un colectivo detrás que lo mismo no ha reflexionado sobre eso. Entonces tienes que dar cuartelillo para que, oye, vamos a reflexionar y vamos a empoderar, a legitimar esta decisión o esta expresión de voluntad que tú vas a transmitir. Eso por una parte. Y por otra parte, no hacer una opinión o una forma de política unida a una cara, sino que somos coral, somos una transformación coral, una transformación colectiva, y esa colectividad es la que decide transformar la sociedad y transformarla en virtud de las necesidades y en virtud de los objetivos comunitarios que pueda obtener este sujeto político. De esa manera, si tenemos que cambiar el sistema y sacarnos a todas nosotras de los márgenes, ponernos en el centro, tendremos que transformar todo el sistema, pero nosotras en el centro, y cambiando las herramientas, teniendo voz, revisando si lo que hablamos se nos escucha y se nos entiende, revisando si nuestro tono de voz es el adecuado o no es el adecuado para que nuestras compañeras y nuestros compañeros nos escuchen, revisando de si estamos transmitiendo la idea y si quien nos está escuchando la está entendiendo. Y todas estas cosas forman parte de las herramientas que necesitamos, que Laura y Marianela nos van a ayudar a identificar. Entonces, pues bueno, después de esta mini presentación, os dejo que nos enseñéis qué es el liderazgo feminista. ¿Pero tú cómo te llamas? Yo soy Belén. Vale. Pensaba que me lo sabía. Pues ya lo ha dicho todo. Hasta luego. Pues yo me llamo Laura y soy parte de la colectiva de La Ruta, que no sé si la conocéis. Llevamos un año y medio, una cosa así, ya funcionando oficialmente, y ha venido hoy también Marianela. Y estamos trabajando un poco igualdad, principalmente a través de la cultura, aunque después hagamos otras actividades diferentes, ¿no? Bueno, esto me pasa la parte corporativa, así, porque vamos un poco con el tiempo ajustado. Tenemos 2 horitas, que no es mucho, pero vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer. Si voy muy deprisa o si me pongo muy pesado, soltando mucha chapa y decirme, va, Laura, ya está, ¿no?
Hoy vamos a dedicar la sesión a una parte más teórica y de pensar y de discutir nosotras de qué va esto de los liderazgos y los feminismos y qué está pasando ahora mismo. Y la próxima sesión la llevaremos Marianela, va a ser una parte práctica. Con técnicas de teatro foro vamos a poner un poquitín a prueba pues, lo que vaya saliendo hoy. No sé si conocéis el teatro foro, si habéis practicado. Por dejar clara la diferencia de lo que entendemos por sexo, que algunos lo habéis dicho, ¿no? Que es como lo que viene determinado biológicamente y lo que no tenemos, lo que viene desde fuera, no desde dentro. Y género, en cambio, sería una construcción cultural asociada a ese sexo que en cada cultura cambia y con el tiempo cambia. Sexo tendríamos en un extremo, digamos, los machos, y en otro extremo las hembras. Y género tendríamos en un extremo el masculino y en otro extremo el femenino. ¿Qué pasa? Que no es estar aquí o allí. Estamos aquí como entre medias. En el sexo también. Quiero decir, la parte biológica, tú puedes ser una mujer con hasta aquí de masculinidad, o sea, quiero decir, de la parte que traes de serie, ¿no? De tener mucho vello, de tener una figura más así o más asado, y lo mismo con un hombre, no, hay hombres que tienen muchas más tetas que yo, por decirte. Sí. Y lo mismo pasa con el género. Tú digamos que el género es como un guión. Un mandato, una cosa que tienes aquí, un programa que te ponen en la cabeza desde que eres pequeño para que te comportes acorde a un guión del masculino o del femenino. Lo que pasa es que nos movemos un poquito de lado a lado y cada uno se ubica donde quiere. Vale. Sexo y género, femenino y feminista. Claro, tenemos como que lo femenino es lo asociado a la mujer o al género femenino, como hemos dicho antes. Y lo feminista tiene que ver más con una... Bueno, a ver, si definimos feminismo aquí, ya nos podemos dar por un canto. Lo que tiene más que ver con una lucha y con una conciencia política y social, ¿no? Digamos que tenemos, por dejarlo así con ejemplos tontos, pues más claro, revistas femeninas, por ejemplo, y revistas feministas. Revistas femeninas, pues ponte La Mujer de Hoy o estas que regalan por ahí, y revistas feministas, pues sabemos que tiene más que ver con una lucha y con algo en común. Yo qué sé, organizaciones femeninas y organizaciones feministas. El grupo de señoras de mi pueblo que se juntan para coser no es una organización feminista. Puede tener algo de feminista por los modos de hacer y tal, pero no es explícitamente una organización feminista. Las asambleas de estos que se están formando desde un tiempo a esta parte, pues sí, yo qué sé, la menstruación femenina y la menstruación feminista, eso ya sería como pero bueno, por dejar claro el ejemplo para que después no haya confusión entre liderazgo femenino y liderazgo feminista, ¿no? Como que hay una visión ahí. Vale, ¿qué más? Líder y jefe. Digamos, es un poco lo que habéis dicho, el jefe normalmente viene elegido o por un superior o por sí mismo o por una cadena jerárquica. El líder normalmente emerge del grupo que iba a decir corona, pero no me gusta esa palabra, lo elige como líder. El jefe tiene más una autoridad, que has usado una palabra autoridad muy bien metida ahí, ejerce una autoridad más, impone más una autoridad, y el líder funciona más con la influencia, uno funciona más con la autoridad, con el porque sí, y otro funciona más desde la influencia y desde la moral, que alguien ha usado esa palabra como referente moral, que trabaja más desde el inspirar, el guiar a un grupo, pero sin imponer. El jefe manda, da órdenes, el líder no, consulta, tiene una actitud consultiva, constructiva, con el grupo, se apoya en el grupo. Bueno, si pensamos en los partidos políticos, depende de lo estamos un liderazgo que ahí ahora entramos en otra cuestión, era establecer un poco, era establecer un poquito cuál era la diferencia entre líder y jefe, ¿no? Que las hay.
a partir de ahí ya hay tipos de unas y otras. El jefe se mueve más, digamos, funciona más hacia un objetivo en concreto, elegido no necesariamente por el grupo, y el líder está más mirando al grupo que al objetivo en sí, en teoría, ¿vale? Esto estamos hablando de teorías de psicología social predominantes, luego pues todo es discutible, claro está. Entonces uno sería más por las metas o los objetivos, el grupo puede identificarse con ellos o no, y el líder sería más que cuidar del grupo y de las metas y los objetivos comunes, no porque a él le apetece. Así más o menos por clarificar. Liderazgo, estabas tú ya entrando ahí. Sí, es que lo veo muy distinto, de líder a liderazgo. Es que líder lo ves negativo, ¿no? Líder No, lo vemos también negativo. O sea, líder yo no lo veo negativo, ¿eh? Puede ser positivo o puede ser negativo. Pero la diferencia que veo es el liderazgo es como que te sale innato, como que la gente tiene opiniones que no tiene por qué ser ni ser la definición, sino que tú, por ejemplo, puedes tener un liderazgo sin tú aspirar a ser líder. No sé si me explico. Porque te sale, porque le tienes ese... Pero ese liderazgo, si el grupo no te lo valida, no existe. No, pero el que te lo valida es el grupo. Claro, pero si eres jefe no necesitas que el grupo te lo valide, digamos. Si tienes un poder, no necesitas que el grupo te lo valide. Si tienes un liderazgo, sí necesitas estar validado por el grupo. Sí, pero es el grupo el que te da ese liderazgo. Esa es la diferencia que yo veo de... O sea, que líder, pues es que líder se puede llamar a cualquiera que tenga un puesto, que tenga un cargo, y eso no quiere decir que tenga liderazgo, en mi opinión. Dicen que no, cualquiera que tenga... Eso es un jefe. Pues sí, Claro. Eso es. puede ser, sí. Por eso que acabas de decir justamente, porque el líder necesita, para existir, para ser líder y no jefe, el apoyo del resto del grupo, el reconocimiento. Tú tienes un jefe y no te hace falta reconocerle porque va a seguir siendo tu jefe y está ahí plantado porque se ha ganado la plaza o por lo que sea. Y poder, ¿qué tal os lleváis con el poder? Con la palabra poder. ¿Es como que dan sensaciones buenas, malas? Bien. Bien. Sí. Depende de cómo se ejerza. Claro. ¿Un líder tiene poder? Claro que sí. No es suyo. Claro que Sí tiene poder. Sí no tiene vale, poder. tiene poder. Suyo. Tiene poder sobre los que se le han dado, los que le han subido hasta ahí. Tiene poder sobre ellos. Tiene influencia sobre ellos. Influencia y poder no es exactamente lo mismo. Pero acaba, si influencias en ellos, te dan un poder. Si tú puedes influenciar a esas personas, De una secta, por ejemplo. te das poder. Claro, poder. Eso sería manipulación por ahí. No, pero si tú eres capaz de llegar a esas personas y las influencias positiva o negativamente, te dan un poder. Te dan poder. Te da poder y tú lo ejerces. No es cosa de ellos, ¿no? Yo tomo ese poder y lo ejerzo, ¿no? De manera consciente, porque ellos me ponen a mí como líder y yo acepto ese papel, ¿no? Que no es una cuestión de no, es de los demás. El líder tiene una Pero responsabilidad. igual es menos consciente el papel de líder de ejercerlo que el de jefe. Menos consciente. Un poco menos consciente. No creo que tenga que ser ¿Qué menos consciente? ¿Por qué te parece que es menos consciente? Que me parece que a veces si el grupo te concede cierto poder o cierta liderazgo, igual tú no lo ejerces conscientemente. En cambio un jefe se le pone para mandar y es consciente de que tiene que mandar y punto. Yo creo que eso que planteas tiene que ver con los tipos de liderazgo a los que estamos acostumbrados. Como que estamos muy acostumbradas al liderazgo autoritario, que es el que es más parecido al de un jefe, y el resto de liderazgos casi no los reconocemos a veces. No nos damos cuenta de la influencia o poder que tiene, que es una cosa cultural, o de ser consciente o inconsciente. El que tiene poder normalmente se entiende que desarrolla un objetivo que que es suyo, que no tiene por qué ser compartido por el grupo. En cambio, en el liderazgo, el objetivo sí que tiene que estar compartido por un mínimo de gente. Uno se trata de lo que yo quiero y otro se trata de cómo ayudo a lo que el grupo quiere
a que tenga salida, que tenga cauce. Esto se podría dar muchísimas más vueltas y son todas discutibles, pero vamos a pasar página y así luego el café pues os da tiempo a charlar más del tema. Una cosina, en los grupos pequeños que habéis hecho, ¿habéis adquirido el rol este que describéis antes? De la que habla mucho, de la que, venga, vamos a concretar ya, pon el papelito aquí, eso es verdad. Bueno, las cosas se sofistican. Entre lo de antes y lo de ahora, habéis ido sacando un poco de tipos de liderazgo que se pueden ejercer. Que, hombre, tipos de liderazgo hay tantos pues, como personas y como combinaciones entre las personas y los grupos que se puedan llegar a formar. Normalmente estamos acostumbradas a que haya una persona líder o que destaque en un grupo, pero por supuesto puede haber muchos más. ¿Qué pasa? Que no estamos educadas tampoco en esto y es lo mismo pues, que lo del poliamor, por deciros, ¿no? Que claro, que sí, que está muy bien, pero que en la práctica es complicado de gestionar varios liderazgos en un grupo, ¿no? Digo yo, no sé si... Sí, es complicado. Es complicado. Os voy a mostrar una clasificación de liderazgos de un sociólogo que estuvo experimentando con esto en los años 40, que bueno, es una entre muchas que os podéis inventar y os podéis inventar nombres ahora si os vienen a la cabeza, o lo que queráis. Liderazgo, Laura Sañudo, vaya, lo pongo. Las tres primeras sí, la última es más reciente, es una clasificación más reciente que engloba más cosas. Liderazgo autoritario, esto es muy fácil, ¿no? Entendemos qué se nos viene a la cabeza. El de siempre, el de El de que te está tocando las narices todo el día, un encargado ahí encima. Vale, venga, ahí el que te putea. Sí. Vale, Como una mosca, o no, el que pasa de todo no se entera de nada. Jefe, ¿no? Ese es el jefe. También está... El jefe, sí. Pero Sí. puede no putear también, ¿no? También. Puede ser el que pasa de todo, no se entera de nadie, delegan todo el mundo y luego viene Pero a... entonces no sería autoritario. Ya. Si no dirige, si no ejerce autoridad. O la ejerce sobre una persona y donde carga la responsabilidad. También. Y los marrones. Echarle la culpa a él, ¿no? Tener eso. Que consultan. En realidad el liderazgo democrático se caracteriza porque consulta. Eso es, claro, y toma en cuenta, oye, escucha. Que no quita De que verdad. ejerza un liderazgo. Es decir, que no es Exactamente, delegar. claro. Pero es de verdad, porque también hay líderes autoritarios que son... El laissez-faire es... el que tú decías. Es el que decíais de... No, dejar yo paso que y no dejar hice hacer. nada y ya lo hacéis vosotros. Yo con el tengo un problema, que se juntan liderazgo con laissez-faire, ¿cómo se hace eso? Es decir, un laissez-faire no es un líder, no lleva el grupo a ningún lado. Es un liderazgo, se le llama también liderazgo invisible. ¿Cómo va eso? Un ejemplo así paradigmático sería pues, la mitad de los líderes anarquistas, que respetan la capacidad del individuo a equivocarse y a tomar sus decisiones, y se mantienen como referente, pero no dirigen la acción. Como que ejercen de pegamento entre la gente y en el proyecto, o de referente moral, o de inspiración o tal, pero no se dedican a coordinar las tareas ni a... Bueno, es uno de los, digamos, que si el liderazgo autoritario está aquí mandando, el democrático está aquí consultando las decisiones, y en las decisiones sí que estarían casi atrás del todo, ¿no? Como eso, invisible. Está, pero no está. A mí este me gusta mucho. Es muy difícil también, pero... Se convierte como un guía espiritual o algo así. Bueno, no, más o menos. El transformacional sería más esa Sí. figura. El transformacional sería una especie de coach, que es así como más guay, que cuida al grupo, cuida los objetivos y lo tiene todo. Pero bueno, es como muy ideal, pero cuesta mucho que eso pase en la realidad. En realidad los otros tres son como mucho más frecuentes. Esta clasificación, y casi todas, se hacen
basándose en el grupo, ¿no? Como esto que hemos dicho ya, que el líder solo tiene sentido dentro del grupo, y cada tipo de líder tiene sentido dentro de un grupo. Si tú tienes un grupo que no tiene nada de motivación y que, yo qué sé, que no está cualificado especialmente para la tarea, y tú tienes personalidad de líder de la SEFER, eso va a ser un desastre. Seguramente. Igual hay la figura del líder autoritario que tenemos un poco más ahí y tal, en algún momento resuelve, ¿no? El líder democrático, ¿qué tipo de grupo le iría bien? Así de consultar, de tomar decisiones en común. Participativo. Un grupo participativo y que tenga ya ahí un rodaje, por lo menos. Un grupo más de iguales. Sí, que esté un grupo que ya esté cualificado, que necesite un poco la motivación o los objetivos claros, pero que no haya que, bueno, ya sepan qué es lo que tienen que hacer. No tirar. Claro. ¿Y en la SEFER, en qué contexto, qué tipo de grupo lo veis? Pues a veces grupos de ocio, todo lo menos, sí. No lo has dicho antes, ¿no? Anarquistas, no lo has dicho antes. Sí, se me viene el Durruti a la cabeza, así como... Pues sí. Bueno, grupos que ya son muy autónomos, que saben realmente el punto fuerte de cada uno, lo que tienen que hacer y en qué momento tienen que hacerlo. En grupos que se super... conocen, sí. No sé. Bueno, o no, que se conocen nombres, pero que tienen claro el objetivo y en dónde están ubicados. Si a un grupo de este tipo, de personas muy autónomas y muy cualificadas, les pones un líder autoritario, eso va a ser una lucha sí, totalmente. Entonces, la persona que está ahí se tiene que dar un pasito atrás pues y confiar en el grupo. Sí, trabajos autónomos. Claro, eso es un pues que está guay, idílicamente, ¿no? A mí me lo parece, vamos. Pero que hace falta también que encaje con un tipo de grupo o formarnos en ese tipo de grupo que no estamos acostumbradas tampoco. Desde chiquitita nos ponen en la escuela a veces que me dice un señor así que está en una mesa más grande, entonces cuesta un poco, hay que formarse un poquitín en esto del trabajo en grupo. Y el transformacional, que decía yo como coach, un poco, en este, digamos que no primaría tanto los objetivos, aunque sí, como el cuidar al grupo, el ver que todo el mundo se realice ya lo que sería como el más cuidador. Protector. Sí. No sé si protector, como cuidados. Invasivo. De cuidados, por lo menos. Eso es. Que eso... El ambiente, claro. Imaginaos que estáis en un barco en alta mar y hay una tormenta del copón. Este tipo de liderazgo, igual si hay que tomar una decisión rápida, no funciona. A no ser que sea un barco asambleario que lleva funcionando ya 10 años con un grupo asambleario que va a tomar una decisión muy rápido, pero no funcionaría. En un contexto así, sin tiempo para trabajar las cosas en grupo, sin tiempo para observarse, sin la energía para poner en esa lucidez de tú ahora necesitas no sé qué, te entiende bien con no sé cuál, tal, no funcionaría siendo el barco. En el momento de la tormenta, en ese contexto de alta mar, que me estoy imaginando yo ahora, el líder más funcionaría, ¿cuál sería? El autoritario. Ahí está. De ahí que saquéis vosotras también un análisis de vuestras propias organizaciones, de lo que predomina, si es una organización muy pasiva, si es una organización en la que todo el mundo tiene claro el objetivo y tiene claro lo que hace mejor y demás, para sacarse un poco el cuento que más nos va a dar. Vale, esto es una clasificación de un estudio de un coach que se llama Gustavo Mutis, que es como famosete, así, y las conclusiones a las que llegó fueron un poco estas, ¿no? Los liderazgos, pero también el lenguaje cogerlo con cuidado. Cuando decimos autoridad informal y autoridad formal, ya estamos entrando de un esquema de funcionamiento bastante patriarcal, ya considerar una cosa informal y la otra formal.
gran intuición, comunicación simbólica, que bueno, podemos entender que se trata más de gestos y de maneras de comunicarse que del mensaje en sí, que sería masculino, directo y verbal. Manejo de las emociones contra control de las emociones, que también es bastante significativo esto. Claro, volvemos a que lo que se entiende por liderazgo tiene más que ver con autoridad y con ser un jefe, que es lo típico masculino, que con toda esa parte de poner en juego y meter en el juego las emociones, los cuidados que son imprescindibles bajo mi punto de vista, la escucha, la observación, no imponer, la cooperación frente a ser directivo y que es una cuestión de, pues esto que acabas de decir tú, de perspectiva al final. ¿Relacionáis estos tipos de liderazgo con tendencias políticas o con sistemas políticos? Sí, claro. Pues sí, claro. Sí, ¿no? Que la mayoría somos... Digamos, claro, lo que deja... Más de la derecha, bueno, sí. Lo que deja fuera las emociones, los cuidados, la escucha, la cooperación, la preservación... Claro. Lo que deja fuera todo eso se parece mucho al capitalismo, creo yo. Sí, sí. A los y a los tipos de liderazgo que vienen en ese pack. Bueno, esto ya para deberes para casa, porque no da un poco para pensar cada una... Es lo mismo, ¿no? Intuye, percibe, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Esto por si queréis luego en casa. En casa o en vuestra organización o en vuestra familia estamos hablando todo el rato de como parece que de política o de movimientos sociales, pero en realidad el liderazgo se puede ejercer en cualquier tipo de grupo, un grupo de amigos, una familia, de todo. Vale, entonces viene aquí la pregunta, si somos tan guays, ¿por qué no estamos en el poder y ejerciendo el liderazgo las mujeres mayormente? No alcanzáis a leer lo que viene aquí, supongo, pero lo leo. ¿Dónde está Wendy? ¿Dónde está Wendy? Entre estos 500 directores generales de las principales empresas de Estados Unidos, busca 4 personas de origen africano, 26 mujeres y 15 de origen asiático. Esto es como lo de Wall-E. Así, directamente. La proporción es escandalosa. ¿Sabéis cuál es la proporción en España de mujeres directivas? No, a ver, decir el número. A ver si el bingo. ¿Sobre 10 o como? 3%. ¿Porcentaje? Más. ¿Un 13? 20. En el IBEX, 20. Por países. España hemos dicho que el 20. Si os fijáis, tenemos abajo a India y a Japón, que son potencias mundiales de primer orden y que están todavía peor. O sea, lo de Japón, como siga Japón así para arriba y no avanza en derechos sociales, vamos a tener un problema gordo. En la otra columna veis de la encuesta que hicieron, que esto es de una que hicieron del país, saca los motivos por los cuales creen que las mujeres no tienen acceso a puestos de representación. Y en lo que veis en circulito es la opinión de los hombres. ¿Vale? Lo que han respondido los hombres. Esto es típico. Cultura empresarial excluyente para las mujeres. No, hombre, ¿cómo vais a...? No, eso es otro planeta, eso ya no pasa, diría, ¿no? Alguno. Pues sí pasa. Vale. ¿Por qué no habría mujeres en puestos de poder? Si estamos tan cualificadas y si somos tan buenas. Pues por todo lo anterior y más. Si tienes que cuidar de tus hijos, no puedes ir a liderar un país. Es que ahí está el kit. Si tienes que
que ese es el foco central. Si tienes que cuidar de tus hijos. Y si tienes que petar, si tienes que hacer, si tienes que... Es una cuestión. Pero tienes que, es decir, ese es el sutil matiz. Que no tienes por qué ser tú, sino hay que compartir los cuidados, que es una raíz. Claro. O sea, por la conciliación familiar, podríamos resumir, ¿no? O la falta de conciliación familiar, más bien. Y falta de Y la propia cultura de que las mujeres actuamos de una forma, lo que decíamos de los liderazgos, las diferencias entre liderazgos, y dado que igual es más abrasiva una presencia masculina, pues igual nosotras intervenimos menos, nos involucramos menos, y no solo por la conciliación familiar, ¿no? Aquí en las fotos, la de arriba no sé si la llegáis a ver, es de este congreso que hubo por la lactancia materna. Sí, sí, es que fue bueno. Y la de abajo no está mal tampoco. Obama así como que le da apuro la chica ya agachada justo a la altura, no sé qué, y los otros dos perlas mirando así como... No saltaron encima de ella. Pues poco les falta, parece. Sí, porque el de la de acá. Os pongo estas fotos junto a estos textos tan inspiradores de la ONU, que sí que existen planes y existen proyectos y estrategias aprobadas a nivel internacional para el desarrollo de los derechos de las mujeres, y en el no mujeres, cuando llegó Bachelet, se redactó todos estos objetivos para conseguir la mayor igualdad y pues, contribuir a la erradicación de la pobreza. Como que a nivel oficial hay muchas cosas ya escritas, pero la realidad es el lado de allá. Aquí tenemos unas fotos bastante ilustrativas. La de arriba es, pues no lo veis bien, el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo del 2012, que ahora seguirá muy parecido, que no hay ni una sola mujer. Esta, la segunda es más de acá, la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 17, que cuento 3 mujeres, entre todos los presidentes autonómicos de España. La otra es la cumbre del G7, que tenemos a Merkel, pero ya sabemos que ejerce un liderazgo súper masculinizado. Y la última es de la COE, Confederación de Empresas Española de Organizaciones de Empresarios, ¿no? Sí. Que también tenemos ya alguna mujer que siempre las pone en primera fila, en plan de que hay mujeres, que hay mujeres. Pero, bueno, pues es muy descarado, ¿no? Un poco... Entre los objetivos de desarrollo del milenio también tenemos por escrito y aprobado por un montón de países promover la igualdad de género y otorgarle poderes a las mujeres como un derecho fundamental para el progreso, como una forma efectiva de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y estimular el desarrollo verdaderamente sustentable. ¿Qué pasa? Que luego vienen mujeres de la esfera pública y tenemos aquí a, no sé si las reconocéis por el culo, pero son la Leticia y María de Jordania, ¿no? La de Estados Unidos, ¿no? Es la Carla Bruni. Eso. Son las mujeres de... Es verdad. Claro, los hombres les habrán sacado la foto así y ellas la sacan de culo. Y abajo tenemos la de una conferencia, si no recuerdo mal, de la Fundación Felipe González. También podemos ver un poco en qué quedan en la realidad en dónde se coloca a las mujeres. ¿Por qué no hay mujeres en puestos de poder? Bueno, ya lo estamos viendo un poco. Este sería un pequeño resumen de las razones por las que no hay mujeres en los puestos de poder, como razones de peso. ¿Las leo o las leéis? Las vemos. Sí. Ausencia de modelos de liderazgo, socialización que excluye el liderazgo en el poder político y cooptación masculina, que es una palabra un poco así. ¿Qué es eso? La cooptación, pues la cooptación es lo que pasa, por ejemplo,
¿cómo se llaman? Los masones, por ejemplo, que solo se contratan entre ellos y solo hacen negocios entre ellos, no de una manera así como planificada ni porque hay una ley, sino porque hay una inercia. Como las familias, ¿no? Antiguamente todo entre ellos, se contratan entre amigos, entre coleguitas. La realeza. ¿no? Eso es. Y esto en la esfera del género pasa lo mismo, que los hombres, por inercia cultural, tienden a contratar a hombres, a hacer equipo con hombres y a continuar reproduciendo modelos masculinos de liderazgo y de trabajo en equipo y de un montón de cosas. Cooptación. Vale, tenemos aquí 3 razones que podríamos enumerar unas cuantas más, pero por acotar, y necesitaremos alguna solución también, ¿no? Digo yo. Ausencia de modelos de liderazgo. Hemos visto a Berta Cáceres y a Igual Camacho, que son como así muy icónicas, pero tenemos más modelos de liderazgo que nos gustan. ¿Pero dónde está Berta Cáceres? Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo? Berta Cáceres, si te das cuenta, antes de que la asesinaran, no era tan conocida. Hay muchas campesinas asesinadas, indígenas, que no han salido a Berta porque sucedió así, pero otras líderes. Sí, pero hay muchas. ¿Da la misma importancia, la misma visibilidad a los liderazgos femeninos que a los masculinos? No, obviamente no. Entonces, ¿cómo vamos a tener...? O sea, y aunque existieran, si no se les da visibilidad... Claro. O sea, entonces una solución sería empezar a dar visibilidad más fuerte a los liderazgos femeninos, ¿no? Generar referentes, digamos. Ahora, por ejemplo, en los libros de texto ya se está presionando para que empiecen a meter mujeres en la historia que no se estaban metiendo directamente. Pero falta mucha pedagogía, porque hay muchísimas mujeres también que dan ese poder a los hombres. Es decir, el liderazgo le buscan más en... Totalmente. O sea, que falta, hay tantísimo que hacer en este aspecto. Es tarea de todas y de... Educacional, Claro, sí, lo principal es entender que es liderazgo feminista, es resignificar ese liderazgo que el que hemos estado utilizando hasta ahora nos ha traído a donde estamos. Entonces es resignificarlo, saber qué compone y una vez eso decir, vale, pues quién cumple todas estas condiciones o quién es mejor, porque no es una persona sola, sino serán varias. Entonces podremos empezar a darle visibilidad, ¿no? Sí, generar aparte de exigirle a la sexta que no coja siempre a la misma y esas cosas, le ponga siempre el micro a la misma persona. Te refieres a generar nuestros propios modelos y darles visibilidad, ¿no? Como hacer, bueno, a ver, no queremos jugar a esto, queremos jugar a nuestra manera. Pero es que incluso en casa. Pasa que sí, totalmente. Creo que lo que se ha producido durante muchísimos años, históricamente, ha sido que desde los partidos, las organizaciones, la familia, todos los lugares que puedan ser referenciales en las que las mujeres hemos ocupado cargos de liderazgo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Que hemos liderado desde la familia hasta cargos de poder o en cualquier tipo de lugar. Lo hemos hecho desde una estructura que ya ha estado construida para que nosotras formáramos parte de ella. Bueno, ahora no está, pero lo que ponía Laura de liderazgo femenino, ¿verdad? Y liderazgo masculino, esos valores, digamos, que queremos incorporar las mujeres, de que por más que lideramos dentro de unos códigos donde tenemos que ser más solícitas, escuchar más, ser más comunicativas, somos más simpáticas, eso lo tenemos tan asumido, ¿verdad? Que repetimos esa misma, perpetuamos ese modelo y nos salimos de él. Entonces, en realidad, para poder ejercer
de otra manera, lo que tenemos que hacer es deconstruir eso, ¿no? Resignificar, como decía ahora Belén, y darle realmente un significado en el que nosotras podamos ejercer unos liderazgos que no sean masculinos, con todo lo que ello implica, pero que tampoco sean femeninos con todo lo que nos han dicho que eso implica. Entonces, esa es la... ¿Cómo hacemos esto? No seguir el guión, ¿no? Un poco. Exacto. ¿Cómo hacemos para no repetir estas formas de liderar y salirnos de ese guión y hacerlo a nuestra manera? ¿Cuál es nuestra manera? ¿Cuál es nuestra manera de hacer? Esa es lo que tenemos que profundizar. No solamente eso, sino que el aprendizaje parte también de que entre nosotras visibilicemos esas dificultades que tenemos para gestionar esos roles impuestos. Y muchas veces no tenemos herramientas para hacerlo, no lo sabemos hacer. Y nos cuesta, no tenemos recursos. No, y que a veces entonamos muy rápido para y me incluir, para saber, ¿no? para apostar por la otra, para dejar hacer, para no criticar, para permitir que se equivoque y apoyar, esos son valores en los que tenemos que trabajar. Ahí están los valores que no son estos valores de liderazgo feminista que veíamos acá. Claro, ahí nos faltan herramientas. Aquí se ponen algunas posibles soluciones por donde se pueda fijar como mínimos, de establecer redes, construir alianzas también con los compañeros, reconocer nuestras habilidades, empoderarnos, etcétera, etcétera, y cosas que estáis diciendo vosotras. Y lo que os íbamos a proponer ahora era hacer como nuestra caja de herramientas propia. Ha traído Marianela una caja muy bonita que se la ha currado. Y os vamos a dar unos papelitos para que, a modo de cierre un poco de la sesión, escribáis herramientas en base a lo que hemos estado hablando ahora, y os pondré también un vídeo aquí por si no estáis inspiradas, pues que es un poco de inspiración y bueno, un poco lo que os parezca necesario y que ayude y que aporte y que es como incluso imprescindible si queréis o que os apetezca. Lo ponemos en el papelito, lo doblamos y luego cuando esté ya en la caja lo abrimos y los leemos todos anónimamente. ¿Parece? Además, con esta caja de herramientas trabajaremos para la próxima sesión, en la que trabajaremos específicamente con las dificultades que encontremos en el relacionamiento entre nosotras en los ámbitos de poder y cómo manejarlo, qué estrategias utilizar. Vamos a trabajar con teatro, foro, implicándonos. Quedan. A pensar que ya estaban todas. Qué bien. A ver, qué bueno. Para esa música. Por cierto, de verdad. Ya estamos casi. Estamos todas, ¿verdad? Ahora sí.
montón, ¿eh? Las herramientas van a ejercer algo. Nos habéis dado fuerza. No vamos a cambiar con todo esto. Conciencia social, creer en el entorno, crecer, ¿no? Crear el entorno cultural que podemos liderar, que queremos liderar, crear el entorno cultural que queremos liderar. Educación de nacimiento y educación para la comprensión de nosotras mismas. La deconstrucción de la sociedad patriarcal que nos ha venido impuesta deberá ir acompañada de una inmensa labor pedagógica en la que el hombre debe implicarse. Muy bien, es que como está escrito cortado, no lo veía. Bueno, pueden comentar si quieren algo. Alegría, hacer las cosas de otra manera, más cercana y más natural. Actitud, amor, tiempo, cambiar pequeñas acciones, un suelo en común que pisar, que nos une, abrir, ser y punto, terminar con las diferencias y los prejuicios, el odio, la envidia, mirar, experimentar desde dentro, entender que no hay por qué conformarse con el marco, ser arquitectos de la vida juntas. Penalizar o dejar de premiar el individualismo. Sororidad, difundir, promocionar, respetar y aprender y poner en valor el trabajo de la compañera y de todas las mujeres. Muchas cositas de las que hablamos, ¿no? Redes sonoras de barrio, de pueblo, de ciudad, de vecinas, más apoyo mutuo. Necesitamos un vehículo de comunicación atractivo, con mensajes integradores. Que si somos, vamos, que nos vean, que nos dejen una vez que somos, vamos. Educación formal e informal, empoderamiento personal, políticas públicas de cuidados, tejer redes desde abajo y escuchar todas las voces, no solo los estudios feministas académicos, ocupar espacios públicos. Nombrar las cosas solo existen si tienen un nombre. Educación, vencer miedos, creer en nosotras mismas. Autoestima. Confianza en nosotras mismas. Apoyo y escucha activa. Amor propio. Es importante el apoyo mutuo. Dejar de cuestionarnos entre nosotras. La educación de la generación por venir y de los dos sexos igual, ver más el ser humano y menos los dos sexos. Vamos a leerla bien. La educación de la generación por venir y de los dos sexos igual, ver más
al ser humano y menos los dos sexos. Esa, muy buena. Está muy buena esa. Sí, pero como claro, de repente que no entiendo bien alguna letra y para elevar nuestra autoestima tenemos que felicitarnos más y reconocer el trabajo de la otra. Y la última. Aprender a comunicarnos a través de un lenguaje asertivo.